Bueno, muchas gracias a Amir por invitarme. Voy a intentar ir rápido con las partes que puedan ser un poco más farragosas, pero básicamente si me pidieran que definiera la especialidad en una palabra, como me pidieron, se me ocurrieron muchas, pero quizás la más importante ahora mismo en radiología es la tecnología, porque esto va a marcar absolutamente todo desde el momento en el que hayáis cogido radiología. Entre los puntos positivos que podríamos destacar de la especialidad es que mientras que unas te dicen está bien tratar con pacientes, pero esto puede ser bueno o malo, esta puedes elegir o tratar con pacientes o no tratar con pacientes, porque tienes la posibilidad de hacer o solo diagnóstico o hacer radiología intervencionista. Después, además de esto, tienes la posibilidad de subespecializarte dentro de la radiología. Puedes dedicarte a cardiotórax, puedes dedicarte a abdomen y digestivo, genitourinario. Hay 1000 posibilidades. Dentro de la especialidad, eso es una cosa muy buena, hay muy buena cohesión entre todos los especialistas, la sociedad es bastante homogénea, no suele haber mucha guerra entre hospitales y es fácil encontrar colaboraciones para trabajar. La tasa de desempleo en radiólogos sigue siendo bastante baja, ya sea en pública o en privada. Sueles terminar trabajando, yo no conozco a ningún radiólogo que esté parado. Y si te gusta la tecnología, como ya he dicho desde el principio, esta es tu especialidad, porque además siempre puedes colaborar, siempre puedes buscar. Yo he podido desarrollar proyectos con Siemens, con Philips y ahora estamos haciendo cosas con General Electric y realmente es algo que disfrutas, el ver cómo desde el principio una idea o una técnica o una modificación sobre una forma de adquirir las imágenes va desde el ordenador del laboratorio hasta tu hospital. Y finalmente, si tenéis intención de ganar algo más de dinero o complementar el sueldo con la privada, es también bastante fácil llegar a la privada. Entre los puntos negativos, para mí el más importante es que hay una carencia muy importante de formación clínica durante la residencia. Tienes que buscarte la vida, tienes que buscarte los mejores amigos posibles dentro de las distintas especialidades médicas para que te echen una mano y tú puedas aprender y formarte clínicamente, porque si no vas a ir bastante perdido. También es muy importante que si el hospital al que vas a ir no tiene una dotación tecnológica buena, vas a carecer de una parte importante de tu formación. Es muy importante, muy importante, que el hospital tenga unas unidades multidisciplinares potentes, bien establecidas y que vayan a trabajar contando con todos los especialistas por igual. Y aunque sí que es cierto que tú te puedes subespecializar como radiólogo intervencionista, como es mi caso, lo cierto es que en contra de lo que pasa en otros países como el Reino Unido o como en Estados Unidos, tú cuando terminas puedes hacer esta subespecialización, esto que llaman ellos fellow, que es que después tienes un par de años más para formarte como radiólogo especialista en radiología intervencionista, digestivo, etcétera, etcétera, etcétera. Que no lo puedas hacer aquí no significa que no te puedas ir fuera para hacerlo. Yo me fui a Londres para hacer un fellow en intervencionismo pediátrico y no es malo irse, de hecho es muy bueno. Fundamentalmente las rotaciones se organizan dependiendo de cada servicio en los diferentes órganos sistemas y a lo largo de los meses. Fuera de tu servicio casi no vas a rotar, rotarás por urgencia. Lo que sí que está muy bien es que entre 4 y 6 meses de tus rotaciones son rotaciones libres que puedes elegir para ir a donde quieras o donde te dejen, dependiendo de lo que tú pidas. Puedes conseguir un buen plan docente e ir a formarte a otro hospital que puede estar perfectamente en otro país. Yo siempre recomiendo Europa porque en Estados Unidos, salvo que vayas a hacer solo diagnóstico, está muy bien porque vas a mirar y no necesitas nada más que mirar. Si quieres hacer algo como intervencionismo, necesitas tocar y necesitas hacer mano. Los fundamentos para elegir el hospital es básicamente que tenga una buena tradición docente. Esto lo aprendimos con el padre de José María Valibrea, que era probablemente el mejor profesor que yo he tenido en mi vida. El ambiente entre residentes es muy importante. El trato del adjunto con el residente también, una vez más, y soy muy pesado, lo sé, pero la dotación tecnológica es importante. La organización por órgano-sistema, porque aún quedan hospitales que están organizados por aparatos, es decir, tú vas a rotar por el TAC, por la resonancia, por la ecografía,
Esto para mí es un error porque merma aún más la posibilidad de formarte y de aprender habilidades clínicas. La experiencia investigadora del hospital también para mí es muy importante, sobre todo si os gusta la investigación, si no, pues os dará más igual. Y la posibilidad de hacer trabajo multidisciplinar. Normalmente esto suele estar más en hospitales terciarios. En cuanto al ranking nacional, yo le he puesto a todos un 1. El Clinic lo he puesto el primero, pero porque es el mío y es donde estoy yo. Y bueno, pues hasta que me vaya será para mí el mejor. Después en el Taulí es un muy buen hospital docentemente. En Belviche hay un ambiente fantástico. También estuve trabajando hace un tiempo en Belviche. En Sant Pau conozco el servicio bastante bien porque conozco a gente allí y es un muy buen servicio. En Vall d'Hebron igualmente. El hospital en el que yo me formé como residente y en el que luego también he estado trabajando, que es la FE, es también un hospital excepcional. Tiene además ahora de director de área al doctor Luis Martí Bonmatí, que es uno de los radiólogos más importantes de Europa. Y en Madrid, pues el Gregorio Marañón, el Clínico, que también es un hospital al que tengo bastante cariño, el 12 de octubre, etcétera, etcétera, etcétera. Cualquier hospital grande nos debe valer siempre y cuando se adapte a lo que nosotros estamos esperando de ese hospital. Y en cuanto a hospitales pequeños, esto lo he copiado también del profesor Valibrea, hay hospitales que son muy interesantes, el PESET de Valencia, el Marqués de Valdecilla, el Trueta, etcétera, etcétera, etcétera. Esto, si queréis, lo podemos hablar más despacio después. La radiología, a día de hoy, tiene ya muy poco que ver con esto. Esto es lo que todos entendemos que es un radiólogo, una persona que ve una placa y la interpreta. Y el radiólogo ha dejado desde hace ya bastante tiempo de ser el radiólogo en blanco y negro. Ya no hay ni siquiera estas imágenes en blanco y negro, que son unas imágenes de un síndrome de vena cava por un gran tumor en el pulmón derecho y que nos dan mucha información, pero comparado con la cantidad de información que se puede obtener, esto es ridículo. Ni siquiera somos el radiólogo en color que es capaz de hacer estas imágenes que también son preciosas y que podemos obtener prácticamente con cualquier consola de cualquier aparato ahora mismo. El radiólogo de ahora mismo es una persona que lo que tiene que hacer es buscar biomarcadores por imagen. Igual que hay biomarcadores séricos para diagnosticar y controlar cualquier enfermedad, el radiólogo de hoy en día tiene que buscar mediante las diferentes pruebas de concepto, de mecanismo, de principio, etcétera, etcétera, la búsqueda de este biomarcador por imagen. Estos son, por ejemplo, unas imágenes obtenidas por un ingeniero amigo mío de Quirón, en Valencia, que es una tractografía que nos permite ver por dónde y por qué vías se transmiten determinados impulsos en el cerebro y nos va a ayudar desde conocer cómo actúan los mecanismos del dolor y por qué se producen, hasta saber por dónde vamos a tener que abrir esa cabeza para quitar un tumor sin dañar las partes más importantes o las fibras más importantes. Podemos hacer, mediante resonancia, una extracción de la elasticidad y de cómo está compuesto el hueso en ese tejido y podemos saber si está en riesgo de fracturarse o no está en riesgo de fracturarse. Podemos, y esto es a lo que yo me dedico, no concretamente esto ahora mismo porque esta es una imagen de mi antiguo hospital. Aquí habíais visto una imagen de estenosis en la arteria carótida, os la estoy señalando aquí. Y después, mediante la colocación de un stent, aquí, esta estenosis ha desaparecido. Otra posibilidad, y es otro buen ejemplo de lo que puede hacer un radiólogo intervencionista, es en una trombosis portal, después de revascularizar y por una hipertensión portal, colocar un TIPS, que es un stent que va desde la porta desde la suprahepática hasta la porta. A pesar de que se le ha colocado el stent, no es suficiente porque hay una gran variz y el paciente sigue sangrando. Pues lo que haces es colocarle unos coils, que son estas espirales fibradas en esta vena, y en muchos casos consigue solucionar la hemorragia. Puedes también, esto es un PET-TAC de un paciente con aneo de recto que hizo metástasis óseas y la recidiva local, mediante técnicas de cateterismo similares a las que se hacen en cardiología, llegar a la zona en la que está el tumor, poner la quimioterapia que necesitas para tratar ese tumor y controlar el crecimiento del tumor. Esto es el clásico ejemplo de una guardia de radiología. Aquí veis a un residente de otra especialidad, tumbado, y a la izquierda el residente, por ejemplo, de medicina de radiología.
Veis que en todo momento el residente de otra especialidad, medicina interna, cardiología, lo que sea, está esforzándose realmente por hacer un gran trabajo. Toda la noche, absolutamente toda la noche trabajando, prácticamente sin descanso, hasta quedar exhausto. Fijaros que ya no puede más, ya no puede ver más pacientes, se tiene que ir a su casa absolutamente destrozado. Sin embargo, ahora viene el radiólogo. Fijaros qué cara de preocupación tiene. Él también está exhausto porque ha tenido que estar informándole las pruebas al compañero de medicina interna. Pero ha llegado su turno de dar el do de pecho y encargarse de la parte más dura de la charla, que empieza aquí. Fijaros cómo su compañero de medicina interna, por ejemplo, le está pidiendo que le eche una mano. El radiólogo insiste. El radiólogo está concentrado en hacer el informe a la perfección porque la decisión que se va a tomar sobre un paciente es muy importante y necesita saber la información el clínico y, bueno, ya se acabó la tontería. Son guardias también duras, pero menos duras que otras y sí que es verdad que es una especialidad que te da cierta calidad de vida. Gracias.